Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. Levítico. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Levítico 20, 26a. ¿Quién escribió Levítico? Aunque Levítico no especifica que Moisés sea el autor, la evidencia interna y externa disponible apoya la conclusión de que el libro fue escrito por él. ¿A quién está dirigido? Dios les entregó Levítico a los israelitas a través de Moisés. Los receptores no solo fueron los sacerdotes, sino también la nación completa. El propósito de Dios era que su pueblo conociera y guardara su ley. Una y otra vez le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel. Por ejemplo, en Levítico capítulo 1, versículo 2. Levítico contiene las instrucciones que describen cómo Israel debía servir a su Dios. ¿Cuándo se escribió? Puesto que Levítico registra las revelaciones dadas en el monte Sinaí, se supone que se escribió en algún momento durante los 40 años de peregrinación en Israel por el desierto. Poco después de haberse escrito el libro de Éxodo, precisamente, Moisés recibió esta revelación después de la construcción del tabernáculo, lo cual ocurrió exactamente un año después de que los israelitas salieron de Egipto, aproximadamente en el 1445 a.C. Éxodo 40:17. ¿Dónde ocurrieron los eventos? Los israelitas recibieron la revelación registrada en Levítico, mientras que acampaban al pie del monte Sinaí, parte de una cadena montañosa en el extremo sur de la península de Sinaí. Junto a esta montaña hay una planicie que podría haber servido para que se instalaran los israelitas. Dios le habló a Moisés desde el monte Sinaí, como lo dice Levítico 25:1, y desde el tabernáculo de reunión, como lo dice Levítico 1:1. ¿De qué trata Levítico? En Levítico predomina al menos 3 temas principales: la santidad, el sacrificio y la expiación. Cuando se habla de la santidad, se habla que la palabra santo en hebreo es kedash, y sus derivados aparecen más de 150 veces en Levítico, lo que demuestra su importancia. Un buen lema para este libro podría ser: seréis santos, porque yo soy santo. Levítico 11, del 44 al 45 y 19, versículo 2, y capítulo 20, versículo 26. Levítico detalla cómo el Dios Santo define el pecado, lo perdona y ayuda al pueblo a evitarlo. El sacrificio significa que la ofrenda de sacrificio era el principal acto de adoración para los israelitas, y es el primer tema que presenta Levítico. El pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí restauró la relación y puso paz entre él y el ser humano. Éxodo 19. El sacrificio era la única manera dispuesta por Dios en que los israelitas podían mantener esta comunión. Como Dios no pudo tolerar el pecado, el regalo del sistema de sacrificio muestra su misericordia y gracia
al permitir que el ser humano pueda obtener su perdón y así anular su pecado y tener comunión con Él. La expiación, la palabra que más frecuentemente la encontramos en este libro y se traduce kafar, que significa cubrir sobre. Aparece más de 40 veces, siempre en el contexto del sacrificio. El método que Dios había designado para obtener el perdón de pecados. Capítulo 17, versículo 11. Hacer expiación consiste en dar o realizar algo para que la enemistad cese y se logre la reconciliación. Las personas necesitan expiación por 3 razones: la universalidad del pecado, la gravedad del pecado y la incapacidad del ser humano para resolver el problema del pecado. Para cuando termine el libro de Éxodo, ha pasado 1 año desde que el pueblo de Dios salió de Egipto. Durante ese año se han producido 2 nuevos avances en la relación de Dios con su pueblo. Primero, la gloria de Dios reside ahora entre los israelitas. Y segundo, existe un lugar central para la adoración, el tabernáculo. Cuando empieza Levítico, los israelitas todavía están acampados al pie del monte Sinaí en el desierto. Sin embargo, aún faltan varios elementos de adoración y Levítico contiene las instrucciones para esto. Se deben celebrar una serie de fiestas y un conjunto de sacrificios estructurados y regulados. También se deben nombrar un sumo sacerdote, un sacerdocio formal y un grupo de trabajadores para el tabernáculo. En Éxodo 19:6, Dios llama a Israel a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Levítico está lleno de las instrucciones de Dios sobre cómo debe ser la adoración de su reciente redimido pueblo. Si vamos a ver un esquema general en Levítico, podemos ver que en los capítulos del 1 al 7 vamos a ver las leyes para una adoración aceptable. Levítico comienza cuando Dios llama a Moisés desde el tabernáculo. Él le dice que instruya a su pueblo sobre cómo acceder personalmente a Dios, ofreciéndole 5 tipos distintos de sacrificio. Después le da instrucciones para los sacerdotes sobre cómo tienen que ayudar al pueblo a realizar cada uno de estos 5 sacrificios. En los capítulos del 8 al 10 vemos las leyes aplicables al sacerdocio. Hasta este momento, las personas como Abraham, Job y otros individuos santos han ofrecido sacrificios personales a Dios para adorarlo. Pero ahora, Aarón, el sumo sacerdote y hermano de Moisés, y sus hijos y los descendientes de estos, son ordenados por Dios para asumir el papel de ser los que ofrecen los sacrificios por el pueblo. En los capítulos del 11 al 16 vemos las leyes sobre la limpieza. En esta sección, Dios utiliza temas de la vida diaria, como la comida, los animales, el alumbramiento, la enfermedad y las funciones corporales, para enseñar a las personas la diferencia entre lo que es santo o limpio y lo que es impuro o inmundo. Dios no da explicaciones o razones para sus instrucciones, solamente declara que esos son sus criterios y que deben ser obedecidos. En los capítulos del 17 al 27 vemos las leyes para una vida aceptable. Moisés continúa enfatizando la santidad personal de cada uno como respuesta adecuada a la santidad de Dios.
Moisés ofrece detalles sobre cómo pueden los israelitas ser aceptables espiritualmente para Dios. También advierte sobre el consumo de sangre, las prácticas sexuales adecuadas, honrar a los padres y otros temas relacionados con la vida santa. Aquí, en Levítico, vemos un mensaje principal. A lo largo del libro de Levítico se instruye continuamente sobre la dedicación a la santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. El énfasis se repite más de 50 veces con frases del tipo «Yo soy Jehová vuestro Dios» y también «Yo soy santo». Israel sabía poco sobre cómo adorar y vivir para Dios. Habían vivido en una tierra llena de dioses paganos y su sentido en lo moral desdichadamente estaba distorsionado. Precisamente lo dice la experiencia del becerro de oro. Dios no podía permitir que los israelitas continuaran adorando de una forma pagana o que vivieran según los valores paganos. Con las instrucciones de Levítico, los sacerdotes conducirían al pueblo hacia una forma de adoración aceptable y a una manera de vivir piadosa. ¿Por qué las mujeres debemos de leer Levítico? Levítico es literal y figurativamente el libro central del Pentateuco. Aún así, ha sido ignorado en gran medida por la Iglesia. En la actualidad, a muchos lectores les parece extraño e irrelevante. Quitarlo del canon, de todos modos, dejaría sin explicación secciones completas de la Escritura. En realidad, sin este libro, el evento clave de todos los tiempos, la muerte de Jesucristo, sería un enigma. Para entender el deseo de Dios de que su pueblo fuera apartado y diferente del mundo pagano circundante en pensamiento, palabra y obras, debemos entender cuán grave es para él el pecado. Al leer Levítico, la mujer puede comprender mejor al Señor, a Él, al Dios que elaboró esas leyes, pero también da directrices para que su pueblo no peque. Además, las protecciones específicas que Dios estableció para la mujer en Levítico hacen que las valoremos mucho más, desacreditando efectivamente la idea falsa y generalizada de que el Antiguo Testamento describe a un Dios indiferente hacia el género femenino. Al leer el libro de Levítico, una mujer creyente, redimida, no solo encuentra un conjunto de leyes antiguas, sino que encuentra un contacto directo con el carácter santo, justo y misericordioso de Dios. Cada directriz y estatuto refleja el corazón de un Dios que desea morar en medio de su pueblo sin que el pecado rompiera esa comunión. Por eso es importante ver que Levíticos, lejos de ser un código opresivo, Levítico fue un regalo de gracia, un camino para acercarnos a Dios santo sin ser consumidos. Para la mujer de hoy, esto revela a un Dios que no solo se interesa por la justicia, sino por la restauración de los corazones y las relaciones, incluyendo las dinámicas sociales y familiares. Elizabeth George, en su libro Una mujer conforme al corazón de Dios, nos recuerda que una mujer que conoce la palabra no juzga los mandamientos de Dios como pesados o pasados de moda, sino que los abraza como protección amorosa. De manera similar, en Levítico encontramos estatutos que protegían a las mujeres vulnerables, regulaban la sexualidad con pureza
establecían justicia en casos de abuso o abandono y consideraban incluso el descanso y la dignidad del cuerpo femenino después del parto, como lo dice Levítico 12, Levítico 18, Levítico 19, versículo 29 y Levítico 20, versículo 10. Estas leyes, lejos de ser indiferentes, fueron contraculturales en su época. Mientras otras naciones trataban a la mujer como propiedad o desecho, el Dios de Israel puso límites y estándares que protegían su cuerpo, su honra y su dignidad. Esto nuevamente demuestra que el Antiguo Testamento no presenta un Dios indiferente hacia las mujeres, sino un Dios que pone orden, establece justicia y valora profundamente la feminidad bajo su diseño. Aquí, en Levítico, podemos ver la importancia de la palabra de Dios y cómo nosotros podemos ser formados en nuestro carácter. Al estudiar Levítico desde la perspectiva de la mujer que comprende mejor la severidad del pecado, la belleza de la expiación, la misericordia de un Dios que establece límites, no para controlar, sino para proteger, entonces cada vez será más hermoseada y tendrá un espíritu afable y apacible. Toda la Escritura, incluso los pasajes difíciles como los de Levítico, son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es importante que veamos el Antiguo Testamento como no se opone a la gracia, sino que la anticipa. Cada sacrificio, cada rito de purificación, cada ley ceremonial apuntaba a Cristo, quien es el cumplimiento perfecto del sistema levítico y, por supuesto, a la limpieza que solo Él puede traer. Leer Levítico como mujer nos lleva a amar más al Salvador que cumplió la ley perfecta y nos ayuda a valorar un Dios que se interesa en cada área de nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra honra, nuestra relación con Él. Es un llamado a vivir vidas puras, rendidas, consistentes de que fuimos compradas a precio de sangre. Vemos en Levítico cómo Dios nos ha dado a usted y a mí un libro de instrucciones, la Biblia, para corregir cualquier valor deformado y enseñarnos a vivir adecuadamente y adorar de una forma que Él le resulte aceptable, porque la influencia de la sociedad impía nos ha influenciado, moldeado y conformado con ideas distorsionadas de cómo debemos adorar y vivir una vida santa. Tenga cuidado en no hacer caso omiso a las instrucciones de Dios. Léalas en todo lo que dicen las Escrituras para entender que exige un Dios santo para vivir de una forma santa. Dios es santo y exige a su pueblo una vida santa. Dios establece que hay formas aceptables e inaceptables de adorarlo. Dios tiene criterios exactos sobre cómo se debe vivir. Dios dice que si obedecemos sus criterios, seremos bendecidos, pero la desobediencia, por supuesto, será castigada. ¿Cómo debemos leer Levítico? Las 613 leyes de Levítico desarrollan, comentan y amplían los 10 mandamientos. Lo podemos ver en Éxodo 20. Jesús resume la totalidad de la ley de Dios en 2 mandamientos, de los cuales depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 39 al 40. Dicho resumen proporciona una convincente división de Levítico en 2 partes. Los primeros 16 capítulos reflejan y expanden
4 mandamientos iniciales del Decálogo. Los capítulos del 17 al 27 tratan sobre el segundo de los mandamientos, Levíticos 19, 18. Vemos a Cristo revelado en Levítico. Hebreos 4:14 también lo dice. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y el sacrificio perfecto aparece en Hebreos 10:10. Cada ritual y ofrenda apunta a Él como el cumplimiento total de la ley y la única vía para la comunión con Dios. El Espíritu Santo es quien nos santifica y nos capacita para vivir conforme el carácter santo de Dios. Él produce en nosotras el fruto de una vida separada para Él. Pensemos y hagamos una oración corta, porque allí, en Levítico, aprendemos que Dios se toma muy en serio la santidad y nos llama a reflejar en cada área de nuestra vida aquellos aspectos que glorifican su nombre. Nos enseña que nuestra relación con Él es un llamado a vivir apartadas, puras, limpias y consagradas. Hay mujeres en el libro, por supuesto. Aunque no se relatan historias de mujeres específicas, hay muchas leyes que muestran la dignidad y el cuidado de Dios hacia la mujer en temas de pureza, maternidad y justicia. Por ejemplo, en Levítico 12 vemos a la mujer y la maternidad. Dios instruyó leyes específicas para el tiempo de posparto en una mujer. Estas leyes no eran de condena, sino de cuidado. La madre recibía un periodo de aislamiento, no como castigo, sino como reposo y recuperación, algo profundamente significativo en una cultura antigua donde la maternidad muchas veces era explotada y sin protección. Allí vemos cómo la mujer es una evidencia de valoración alta y cómo la maternidad para Dios es importante, y que estas leyes revelan su ternura al cuidar su cuerpo, su salud y su necesidad de descanso. También vemos en Levítico la pureza femenina en Levítico 15. Aquí se regulan las descargas naturales del cuerpo femenino, como la menstruación. Aunque muchos han interpretado esto como una forma de impureza peyorativa, el contexto del libro nos indica que estas normas tenían un sentido ritual y simbólico, no moral. Elizabeth George enseña que la mujer piadosa aprende a ver incluso su cuerpo como algo diseñado con propósito, y Levítico le recuerda que su biología es conocida, regulada y cuidada por Dios, no ignorada ni despreciada. También vemos en Levítico 18 y 20 la dignidad sexual. Dios prohíbe con claridad la explotación sexual, incluyendo el incesto, la violación, la prostitución forzada y otras prácticas que cosificaban a la mujer en las culturas vecinas. Esto marcaba una diferencia radical entre Israel y las naciones paganas, donde la mujer era vista como objeto sin valor espiritual ni social. Estas leyes son expresiones de la justicia moral de Dios. Al proteger el cuerpo de la mujer, Dios defendía su valor como imagen de Dios, no como propiedad del hombre. El principio de justicia para ambos géneros lo vemos también en Levítico, porque contiene principios que no solo se aplicaban a los hombres, sino también a las mujeres. Por ejemplo, las mismas leyes de sacrificio, arrepentimiento y restitución incluían tanto al varón como a la mujer culpable. Levíticos 4, del 27 al 31 y capítulo 5 del 1 al 13. Esto muestra equidad también espiritual. La mujer tenía una responsabilidad ante Dios y también acceso al perdón.
Aunque no vemos mujeres con nombres propios en este libro, Levítico sí revela una visión de la mujer como parte integral del pueblo santo de Dios. Su cuidado, su cuerpo, su honra y su relación con Dios son consideradas en la ley. Es solo y solo por el amor, la gracia y misericordia de Dios. Esto puede proceder de un Dios que ve, valora y establece orden con ternura profunda. Padre, gracias por el libro de Levítico, pues nos ayuda a comprender, mi Padre, que tú no eres un Dios que ha ignorado a las mujeres, ni en el Antiguo Testamento, ni en el día de hoy. Al contrario, tú has legislado con intención para protegernos, limpiarnos, dignificarnos y llamarnos a una vida santa. Hoy levanto mis ojos porque quiero pedir tu ayuda para entender en este libro mi identidad como una hija amada, no como una figura secundaria en una historia, sino como una hija amada. Dios, tú no haces acepción de personas, dice Hechos 10:34. Hoy Levítico nos prueba claramente exactamente esta verdad. Por eso doy gracias, porque tu palabra no me excluye, al contrario, me incluye en tu amor. Gracias porque aún en las páginas de las leyes antiguas, tu voz me llama, me cuida, me limpia y me aparta para ti. Por favor, ayúdame a ver tu santidad como un regalo y no como una carga. Enséñame a valorar mi cuerpo, mi llamado y mi lugar en tu pueblo, como una mujer amada, protegida y redimida por la sangre de Cristo. Que mi amado y dulce Espíritu Santo me capacite hoy para vivir con pureza y reverencia. Padre, hazme una mujer que vive como quien ha sido apartada para la gloria y honra de tu nombre. He orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invitamos a entrar a nuestra descripción y contestar las preguntas que en cada podcast estamos dejando.